vamos a decirle a Dios gracias, ¿verdad? Por todas sus bendiciones, porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Más allá del horizonte y de las nubes habita el Rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un Rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria
bendición. Que Dios bendiga este tiempo. Padre que está en los cielos, te damos la gloria y la alabanza en esta hora maravillosa. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, oh Dios mío, que traigas bendición para toda tu iglesia en general, y que en esta mañana, oh Dios, podamos, oh Señor, realmente, oh Dios, disfrutar de la bendición tuya, oh Dios, que solamente en ti, oh Dios, podemos encontrar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, santo, maravilloso, oh Dios, tus misericordias son firmes, oh Padre, y tus pactos, Señor, siempre eternos. Gracias, Padre, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres, Señor, el que realmente, oh Dios, nos llevas y nos bendices, oh Dios, en todas las áreas de nuestras vidas. Oh Dios, nuestras necesidades siempre serán, Dios mío, oh Señor, suplidas por ti. Por eso en esta hora te doy gracias, Padre, y te pido que bendigas la vida de cada uno de los presentes. Gracias, Señor, porque eres bueno y santo. Glorifícate, Dios de la gloria, y concédenos, Señor, en esta hora poder, oh Dios, así recibir de ti la bendición de lo alto. Alabo tu nombre y te doy gracias en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Háblanos, Padre, bendice a presentes y aún los que están, Señor, lejos, pero presentes, Señor, oh Dios, en esa unidad perfecta. Gracias, Padre, porque nos unes en tu Espíritu Santo, y esto es grato, maravilloso, oh Dios, y por eso te damos la gloria y la alabanza. Háblanos pues en esta hora, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora maravillosa. Bendigamos a nuestro Dios, hermanos. Qué bueno que hoy está en este lugar. Es maravilloso poder venir a la casa de nuestro Dios, y quiero aprovechar para darles a todos la más cordial bienvenida. Gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios, hermanos? Gloria al Señor. Bueno, pues sin más preámbulos, sin más introducción, bienvenidos todos, sin faltar nadie. Deseamos que hoy su presencia en este lugar sea para todos de bendición, y que nos gocemos en la presencia del Señor. Y a todos los que están en sus hogares, en sus casas, en cualquier estado, lugar y provincia, también le decimos: sea bienvenido en esta hora en la presencia de nuestro Dios. Voy a invitarles para que tome su Biblia y vamos a leer ya la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Efesios capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 4 de Efesios, y son los versículos 13 al 15. Bendito es Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y sigamos en esa bendición, orando como su palabra nos recomienda, los unos a los otros. Aleluya. Gracias a Dios. Cuando tengan su Biblia con un amén, alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí está. Amén. Todos estamos ya en Efesios capítulo ¿qué? 4. Gloria a Dios. Versículos 13 al 15. Muy bien. Así dice la bendita palabra de Dios. Usted que está en casa, lea con nosotros también. Así dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, dígalo fuerte, ¿quién?
Amén. Dios le bendiga. Levante su mano y salude a alguien que está a su lado. Así, levante su mano. Puede estar en sus lugares. Gracias al Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿no le parece, hermano? Dios es bueno, créalo. Dios es bueno. Es tan bueno que podemos decir gracias a Dios por sus bendiciones. En esta mañana quiero aprovechar para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y específicamente quiero hoy citar el tema de esta mañana, el tema que hemos titulado madurez espiritual. Madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual, realmente estamos hablando de crecimiento, de desarrollo, de estabilidad, de firmeza. Todo esto conlleva lo que implica la madurez. Y la palabra del Señor hoy es muy clara, amplia y específica al decir hasta que todos lleguemos. Y si somos cuidadosos para observar lo que la Biblia habla, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si usted nota, hay varios aspectos que tienen que ver con la madurez. Primero dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una estatura que tiene que ver a la medida de la plenitud de Cristo. Que dejemos, dice la Biblia, los rudimentos del comienzo, que son los aspectos de la niñez espiritual que conllevan a la fluctuación y que enrola a los inmaduros, dice la Biblia, a todo viento de doctrina que tanto los hombres como el mismo Satanás emplearán para engañar con astucia y artimañas, para que el hombre se desvíe y no siga en la verdad del amor, y que su crecimiento se vea alterado en torno a aquel que es la cabeza, a saber, Cristo Jesús. Por eso quiero decirles, hermanos, que hablar de madurez espiritual es un tema fundamental, importante, primordial, básico. No podemos ser ignorantes de esta realidad. Madurez es algo importante que Dios desea en nosotros y que Él está trabajando. Pero ¿cuántas veces los cristianos, los hijos de Dios, quizás anteponemos varias cuestiones, evadiendo, evitando y poniendo obstáculos para poder desarrollar nuestra vida y dejar de madurar? Quiero hablarles de algunos aspectos que nos van a llevar a entender a cabalidad estos aspectos. El primer punto que hoy quiero mencionar, quizás este es el primer obstáculo que impide, que altera, que obstaculiza nuestro crecimiento cristiano,
¿Y sabe cuál es? Es muchas de las veces el conformismo, el acomodamiento, el estar conformes en nuestro territorio a sabiendas de que estamos decreciendo en vez de crecer. Y que de alguna manera, muchas de las veces, pleiteamos con Dios, con nuestros padres, con nuestros consejeros, con alguien que Dios envía para hablarnos, para alertarnos. Es como una voz de alerta que Dios envía para decirnos: no estás creciendo, estás atorado, estás empantanado, estás patinando en el mismo lugar, no estás avanzando, no estás creciendo, no estás desarrollándote. Y pleiteamos, o peleamos, o discutimos, o altercamos. Y nos comportamos y expresamos lo que los niños pelean con sus padres, con sus mayores, con sus consejeros, con sus maestros, con sus tutores, etcétera, etcétera. Y resulta que los inmaduros utilizan un arma, pero un arma equivocada, que más que nada es la demostración de inmadurez. Ya no soy un niño. Los que somos padres, creo que hoy podemos refrescar esta expresión. ¿Y de quién la escuchamos a menudo? De nuestros hijos. Y usted que fue hijo y que sigue siendo hijo, porque hijos lo seremos toda una vida, y también seremos alumnos, discípulos. Llegamos a expresar esta palabra. ¿Se recuerda cuando usted algún momento sus padres le exhortaron diciéndole: cambia de conducta, sé mejor? O algunas veces nos impidieron una salida que nosotros queríamos hacer. O algunas veces quizás nos privaron de cierta libertad, o de cierto deseo, o de cierto artículo. Y como niños pleiteamos y dijimos: ya no soy un niño. ¿Lo recuerda usted? Trátame como un adulto. Yo creo que todos en algún momento dado expresamos esta palabra, que es el resultado de una condición. Ya no soy un niño, trátame como un adulto. Esto se repite a diario en los niños. Aquí hay niños, adolescentes, pero también hay niños cristianos. Y esta palabra sigue sonando. Y lo quiero demostrar bajo esta línea. Cuando muchas veces Dios nos limita, así como los padres, no nos da lo que le pedimos y nos enojamos. ¿Pero por qué, Señor, no me das esto? O algunas veces nos portamos mal y el Señor nos manda una disciplina, nos corrige y nos dice: no vas a tener esto, no vas a tener lo otro, te va a pasar esto, te va a suceder aquello, lo otro, aquello. Y hermano, a Dios le reprochamos y le decimos: pero ¿por qué a mí, Señor? Y yo creo que la respuesta la tenemos en nuestros labios. Y la respuesta creo que sería: pues porque no lo merecemos. O porque no nos lo merecemos, porque era necesario que Dios trabajara de esta manera. Y resulta que cuando decimos a nuestros padres o con Dios pleiteamos diciéndole: es que ya no soy un niño, trátame como un adulto. Y es que la expresión "ya no soy un niño, trátame como un adulto" es el emblema de la inmadurez.
Porque es verdad, alguien dejó de ser un niño, pero sigue siendo inmaduro. Es decir, ha crecido en edad, pero no en madurez. Ha envejecido, pero no ha madurado. Y eso es el resultado de alguien que ha crecido, que los años han pasado sobre él. Ya no es un niño de 5 años, ni siquiera es un adolescente, es más, ni siquiera es un mozo. La palabra mozo en el término bíblico significa el paso de la adolescencia a la juventud. Ahora tiene 18 años. Y en el medio cultural legal se dice que después de los 18 años la persona deja de ser un niño y es... Pero me agrada esto, porque creo que quien determinó esto supo lo que decía. Alguien que cumple 18 años después deja de ser un niño y ahora es ¿qué? Quiero que piense antes de responder para no equivocar el concepto. ¿Qué dice la cultura? Deja de ser niño y ahora es... Alguien no está lo que quisiera que nos unáramos. Ahora ya no es un niño, ahora es mayor de edad, pero no maduro. Es mayor de edad, puede tener 30, 40, mayor de edad. Si nos vamos más todavía al extremo, tiene ya 80 años, pero resulta que tiene 80 años y parece un niño. Alguien en una ocasión, a alguien que tenía 80 años le dijo: usted parece un niño, usted parece un niño. Ya nos faltó que le dijera: usted necesita un biberón. Parece un niño. ¿Por qué parece un niño? Pues porque las actitudes de los niños, y yo aquí diría más bien los inmaduros, porque el niño tiene dos aptitudes: una de tener inocencia, y el Señor aquí habla diciendo: hermanos míos, ya no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Es decir, que los niños tienen dos características: una, la inocencia, de que no puede odiar, no puede el niño tener malicia, porque hay inocencia. Sin embargo, el niño es inmaduro, no puede tener discernimiento, no puede dejar de caer en algún obstáculo o problema, no tiene discernimiento. Pues bien, las actitudes del niño es que cuando alguien dice: es que ya no me trates como un niño, ahora como un adulto perfecto, entonces ya no quieres el trato como un niño y ahora quieres el trato como un adulto. Entonces los padres le decimos a nuestros hijos: entonces compórtate como un adulto. ¿Y cómo se debe de comportar un adulto? Con madurez. Porque ¿de qué serviría tantos años vivir y no madurar? ¿De qué serviría vivir tantos años y comportarnos como un niño? ¿De qué serviría, hermano, ser viejos en edad y ser viejos en años, pero siendo inmaduros? Los niños, pero aquí yo diría sobre todo los niños inmaduros, hacen todo tipo de berrinches. Usted sabe lo que significa esta palabra, no la repetiré más, pero es la actitud de inmaduro. ¿Quién no ha visto en algún momento dado en la calle o frente a una tienda, frente a una juguetería, frente a o en una mesa de un restaurante, la madre
o el padre o la abuela o el hermano mayor pleitear con un inmaduro que pueda tener 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 80 años o 90 años. Oír la expresión que se le dice: te estás portando como un niño, me estás avergonzando en público. Porque hay veces que el hijo es avergonzado por el padre inmaduro porque tiene un mal comportamiento público. O algunas veces va al matrimonio en la tienda y resulta que empezaré por las esposas, primero las damas, ¿verdad? El pobre esposo: ay, qué vergüenza con esta mujer que me diste, Dios, por esposa. Mira cómo se está portando en público, me está dejando en vergüenza. Pero resulta que hay veces que es a la inversa, es el esposo que avergüenza a la esposa. Y hay veces que es el hijo al padre, lo avergüenza por su inmadurez. Porque la palabra habla que la inmadurez es un problema. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, dice: cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué era eso de niño? La inmadurez. En Lucas 8:14 dice: la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no lleva fruto, no madura. Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Alabado es Dios. Entonces, la expresión ya no soy un niño, ahora trátame como un adulto, quizás es el primer emblema del problema, que muchas de las veces somos cristianos ya de muchos años, pero que no le hemos permitido al Espíritu Santo, y a sabiendas de su palabra, dejar las costumbres, hábitos, cuestiones que corresponden a los inmaduros. Y esto se va a anteponer como un problema, como un obstáculo que impedirá que podamos sacudir toda esa situación de infantilidad para ir, como dice Pablo, a la perfección, no poniendo nuevamente los viejos y pobres rudimentos, sino que ir cada día en crecimiento y en bendición. Alabado es Dios. Denle la gloria a Dios, hermano. Ya no soy un niño, entonces comportémonos como adultos cuando Dios trate con nosotros. Crezcamos a saber aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Alabado es Dios. Algo que creo que nos va a ayudar mucho para entender la cuestión de la madurez es que la Biblia nos habla, para ilustrarnos, por así decir. Usted se ha hecho la pregunta, y si no se la ha hecho, hoy yo le desafío que se la haga. ¿Es maduro usted? ¿Usted piensa que ha madurado o sigue siendo un inmaduro? El maduro son características de niños, con carencia de discernimiento, de estabilidad. Y la Biblia nos habla, para ilustrarnos lo que es y debe de ser la madurez, lo ilustra a través del matrimonio. La Biblia, esto que escribo aquí, es el parafrase de
lo que es el matrimonio. El matrimonio en realidad es un símil de la vida cristiana en la relación con Jesús. Es una analogía. Para poder ilustrar lo que es la relación del cristiano con Jesús, lo podemos apreciar y entender claramente a través de lo que es el matrimonio. ¿Por qué muchos personas no quieren hacerse cristianos? ¿Y por qué muchos cristianos, decidieron hacerse cristianos, pero siguen siendo necios y rebeldes? Bueno, vayamos a lo que es la ilustración del matrimonio. El matrimonio bíblicamente se dice que es el reflejo de la vida cristiana. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Yo creo que todos los adultos somos y hemos forjado un matrimonio. Pero yo hoy te preguntaré, ¿cómo está tu matrimonio? El Señor me enseñó algo muy importante, que para que yo pueda entender mi relación con Dios, con Jesús, tengo que entender cómo está mi matrimonio. ¿Por qué no se puede ser cristianos exitosos y en el hogar ser cristianos fracasados? Es claro esto, hermanos. Yo no puedo decir que soy un cristiano exitoso porque estoy aquí en la iglesia, porque canto, porque ofrendo, porque testifico, porque hago esto, lo otro, trabajo, hago el aseo cuando me comisionan, pero que saliendo por la puerta, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el centro comercial, mi comportamiento revela y refleja una conducta cristiana demasiado empobrecida. Hoy yo le quiero mencionar, ¿quieres hoy evaluar cómo está tu vida cristiana? Abre la ventana y échale un ojo a tu matrimonio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Y la Biblia habla que el matrimonio es el reflejo de la vida cristiana. Es decir, que la Biblia relaciona, habla e ilustra que el matrimonio es realmente el reflejo de lo que cristianamente somos. Por eso en Efesios capítulo 5, solo pongo un versículo, pero ahí la palabra dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, dice, reverenciar a vuestros maridos. Ambos, debe de haber respeto, consentimiento en bendición, debe de haber afinidad, comunicación, humildad, amor incondicional. Y termina diciendo la palabra: grande es el misterio, es este, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Alabado es Dios. Los que estamos casados ya lo estamos y no hay vuelta atrás. Diga gloria a Dios, amén. Como que lo pensó. No voy a pensar como los de allá del mundo: ya me casé, pero si no me gusta, como el carro, la cambio. O si no me gusta, lo pinto de otro color, le cambio las ruedas. El matrimonio es otra cosa, hermanos. El matrimonio es tal cual, y con la que tú te casaste, así será. Quizás cuando éramos novios, pues aparecíamos ante la novia y el novio muy peinados, perfumados, con tantos desodorantes y perfumes y lo mejor de nosotros mismos. Pero cuando ya estamos casados es otro asunto. Es la realidad. Sin embargo, los que están solteros, aquí hay solteros, cuidado. ¿Quieres casarte? Pablo recomendó: es mejor quedarse solos. Él no dijo que solos es mejor solos que mal acompañados, ese es el refrán. Pero ¿por qué Pablo? Fíjese que a mí como consejero espiritual y matrimonial me llama mucho la atención, porque Pablo, siempre que habló del matrimonio, siempre su palabra fue:
como desanimar. No te cases. Si estás solo, procura permanecer así. Es mejor, porque y después lanza una palabra, porque si te casas, el casado tiene cuidado ahora, tiene que cuidar a su consorte. Y si está solo, pues alabar a Dios y disfrutar la vida solo. Como que Pablo está diciendo: no te cases, pero no lo está prohibiendo, pero sí está advirtiendo que el matrimonio es la unión de dos personas enamoradas, pero imperfectos. Y si hay dos personas imperfectas unidas, ¿qué va a haber? Dígalo sin que se cohiba. Ya usted se imaginó. Va a haber guerra, pleitos, sartenazos, paredes agujeradas, puertas caídas, moretones, chipotes, etcétera, etcétera. No diga usted: hay poder, pastor. En la Biblia, yo no conozco en la Biblia un solo matrimonio que está relatado en la Biblia que no tuvieron problemas y gravísimos. Ninguno. Si hablamos del patriarca, gran patriarca Jacob, ¿tuvo problemas? Sí. Todos los matrimonios, y los de hoy también. Por eso, el matrimonio es el reflejo de la vida cristiana. Creo que los solteros deberían de leer este párrafo, y yo lo reduje a 6, 7 preguntas. Si eres soltero, si estás casado, no es para usted, hermano. Sería otro cuestionario. Para el casado sería: ya te casaste, aguántate. Ya te casaste, soporta. Ya te casaste, perdona. Ya te casaste, hasta el fin, hasta la muerte. No hay vuelta atrás. Pero ese soltero, bueno, te diré este cuestionario. Respóndelo, sí o no. Primer pregunta: si no te gusta ceder, no te cases. Si odias y te cuesta pedir perdón, no te cases. Porque en el matrimonio el perdón tiene que estar al día. Al día tenemos que perdonar. Perdóname porque me porté mal. Perdona porque te levanté la... Pues es que con el matrimonio vamos a convivir de por vida. Si no quieres renunciar a las cosas malas que te gustan, no te cases. Si solo piensas en tu felicidad personal, no te cases. Si amas la independencia y hacer las cosas por tu propia cuenta sin consultar ni pedirle permiso a nadie, no te cases. Porque si estás casado: esposo, voy a salir con mis amigas y mis amigos. Tus amigos. No, ¿para qué te casaste? Deberías estar. Es más, ni los solteros ni solteras tienen que darse también tanto ese lujo de andar con amigas y amigos, sobre todo impíos. Pero ya casados, ¿cómo que esposo te vas que con tus amigas, tus amigotes? ¿Cómo que te vas, esposa? Sé que los esposos muchas veces explotan. ¿Cómo que te vas con tus amigos? Pero la esposa es lo mismo. ¿Cómo que te vas con tus amigos? No te cases entonces. ¿Para qué te casaste? ¿Querías vivir solo? Sí, hermano, si no pretendes asumir tus errores, no te cases. Si te cuesta moldear tu carácter y vivir solo para ti porque no te aguantas tú mismo, menos vas a soportar a alguien que va a dormir los 365 días contigo
y convivir contigo y sentarse a la mesa contigo y viajar contigo siempre. Por eso muchos jóvenes dicen: ¿qué aguante de este matrimonio que tiene 70 años ya de edad? ¿Y cómo pues se han aguantado? Han vencido, han madurado. Porque, hermano, para poder convivir con una pareja se necesita madurez. Alabado es Dios. Si te cuesta moldear tu carácter y vivir solo para ti, no te cases. El matrimonio es un símil de la relación con Jesús. Casarse es muy bueno, pero nunca será fácil. Entonces, hermano, ¿quieres ir al cielo? Entonces tienes que ceder, pedir perdón, renunciar a las cosas malas, pensar, hermano, vamos en Dios, consultar a Dios, pedirle permiso a Dios. Vamos, asume tus errores, vive para Dios. Dile: Señor, moldea mi carácter. Pero se da cuenta que así como el matrimonio es una relación de pareja, el cristianismo también es una relación espiritual con Jesús. De tal manera que por eso Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dijo: sí, te estimo. Él respondió algo que Dios no le preguntó. No te estoy diciendo si me estimas, no te estoy diciendo si te gusta ser mi seguidor, si te gusta ser cristiano, porque a todos nos gusta ser cristianos. Pregúntale a un impío si le gustaría ser cristiano, y va a decir: claro que sí, se oye re bonito. Cómo oran, cómo cantan, cómo predican, cómo tocan, cómo se oye bonito. Lo que no les gusta y no lo ven bonito es que tienen que vivir sujetos a Dios, renunciar al mundo, a las cosas del pecado, a renunciar al yo. Y Jesús, hermano, le volvió a preguntar por tercera vez a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entendió, hermano, esta palabra y le dijo: Señor, ya no te respondo, tú sabes todas las cosas. Y el Señor le dijo: perfecto. Y le dijo una palabra bien fuerte, hermanos. Le dijo Jesús a Pedro: cuando eras niño, ibas a donde querías y hacías lo que querías, y tú te ceñías por tu cuenta, pensabas lo que querías. Estoy ampliando el parafraseo del versículo. Te comportabas como querías a tu antojo. Pero le dijo: pero cuando seas viejo. Es maravillosa esta palabra, que la expresión, la palabra cuando seas viejo, le dijo: cuando pasen los años y cuando tengas una relación real, que de hecho él ya la tenía, pero en ese momento Pedro era infantil todavía. Pues cómo no iba a ser infantil, que él se encargó de desanimar a los otros discípulos y se los llevó al lago a pescar. Pedro negó con maldición a Jesús entre la multitud cuando iba a ser condenado. Y ahora el Señor le está diciendo: cuando por ti pasen los años, cuando lo entiendas, irás a donde tú no quieras y otro te va a ceñir. Lo que le estaba diciendo era: tendrás que sujetarte, reconocer tus errores, pedir perdón. Ya no vivirás para ti. Por eso el siervo de Dios dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para agradarle, para bendecirle. Así es que si le preguntáramos a alguien que no es cristiano: ¿te gusta ser cristiano? ¿Te quisieras convertir en cristiano? Hermano, creo que la expresión más clara sería: ¿quieres convertirte en amante, en el consorte,
en la relación con Jesucristo, porque eso implica la iglesia es ahora la novia de Cristo, que, hermano, se casará en un tiempo venidero, de tal manera que cuando, hermano, a alguien se le pregunte no cristiano, ¿quieres hacerte cristiano? ¿Quieres hacerte la novia de Jesús? Quizás sonera la palabra, ¿te quisieras casar con Jesús algún día? Tendríamos que decirle, tienes que aprender a ceder, a pedir perdón, a dejar las cosas malas, a pensar no solo en ti, a pedir consejo y permiso, a asumir tus errores, a moldear tu carácter, a hacer un cambio de vida radical. Y entonces podrás ser buen cristiano. De lo contrario, nacerás de nuevo. Sí, serás hijo de Dios, pero, hermano, una relación plena con Jesús estará tan lejana, tan débil, que realmente tu vida, hermano, en esa relación con Jesús estará extremadamente empobrecida. A través de estudios pasados aprendimos esta cuestión que yo quisiera subrayar, que después del arrepentimiento debe de comenzar y continuar el convertimiento. Cuando nacimos de nuevo, que nos arrepentimos, nos convertimos no en cristianos, y eso no es contradictorio, ni se confunda usted. Pero la Biblia es clara. Cuando usted nació de nuevo y se bautizó, lo que en usted pasó es que se convirtió en hijo de Dios solamente, pero no en cristiano. Porque el nuevo nacimiento no nos convierte cristianos, no nos hace cristianos, nos hace hijos de Dios. Él nos da autoridad, dice la palabra, de ser llamados hijos de Dios. Pero, hermano, el convertirnos o hacernos cristianos es, después de ser nacidos de nuevo, viene todo un proceso de desarrollo, de crecimiento, una situación. Dios no juzga ni reprueba ningún matrimonio, ni tampoco Dios se asombra ni se asusta porque usted como pareja matrimonial ha fracasado, ha habido discusiones y pleitos. Esos yo diría que Dios los pasa por alto, y Él está permitiendo y ayudándonos para que las vidas matrimoniales crezcan, se fortifiquen, y que llegues a los 30 años de casados, que celebres tus bodas de rubí, tus bodas de plata, tus bodas de oro, y yo no sé qué más ha de haber, ¿verdad? Y que cumplas el centenario con tu esposo, con tu esposa, amén. Pero Dios sabe, hermano, que durante toda la vida matrimonial habrá problemas. No quiero hablar de cosas más allá, solo hablo de situaciones. Pues bien, así, hermano, sucede en la vida cristiana. Nos convertimos en hijos de Dios, nacimos de nuevo y ya estamos en el camino cristiano. ¿Qué queda por delante hacer? Ahora viene el convertimiento cristiano, y ese no va a suceder de un día a otro. Yo no conozco a cristianos 100% después de una semana de convertidos. Pueden ser amorosos, porque los recién convertidos son niños y quieren amar a todo mundo. Yo me acuerdo cuando me convertí, tenía 16 años, regresaba de una barranca con agua, de ser bautizado con otro hermano. Fuimos dos, y cuando regresaba fue en otra población, a mi pueblo. En ese entonces era bonito, ¿verdad? Sobre todo en los pueblos. Ahí venía toda la iglesia así como una procesión, cantando y gritando, y yo con el otro hermano adelante. Yo me sentía así, pero bien, ¿verdad? Porque digo, todo esto se hace porque me he bautizado. Pues sí, me había bautizado, y a los que encontraba los saludaba, y a todo mundo le quería dar un abrazo porque pues estaba bautizado, recién nacidito de nuevo, como se dice, salidito del cascarón ahí. Pero finalmente salió del cascarón, no podía ni caminar y todo eso. Y los recién convertidos van a cometer muchos problemas. Vamos, los cometimos y los cometen. Pero los cristianos maduros no cometen tantos errores, porque cada día los errores se van
minimizando, acabando. Porque el convertimiento para ser cristianos es toda la vida, hermano. Yo diría que estamos en nuestro último aliento de vida, quizás agonizando, y todavía estamos batallando con nuestro carácter, con nuestra ira. Algunas veces yo he dado algunos testimonios. He estado frente a personas agonizando, sean adultos o ancianos o muy viejititos, y están peleando todavía. Ya casi están con un pie acá y otro allá, y todavía están peleando. A ver, hijo, porque aquello. Recuerdo una ancianita que decía: a ver, ¿dónde está mi no me acuerdo cómo usó una palabra, mi tacate, mi bolso de monedas? Las tenía bien guardadas. ¿Dónde está? Ya se iba a morir, ¿para qué quería eso? ¿Verdad? Y estaba ahí buscando, ¿dónde está? Abuelita, ya déjalo ese ahí. Yo me encargo, más vale que de eso. Pero estaba peleando todavía. ¿Para qué quería las monedas en la otra vida? ¿Para qué pleitear cuando estamos agonizando? Pero es la vida así, hermano, y Dios no te va a condenar por eso. Yo no creo que esa ancianita o esos, aquellos hermanos se fueron al infierno por eso. Era parte de la vida, pero finalmente cuando hermano suspiró y dio el último momento y cerró sus ojos para abrirlos al más allá, a la eternidad, hermano, Dios hizo la obra perfecta trayendo una bendición, y Dios consumará la obra cuando dice la Biblia que habrá una resurrección y los muertos en Cristo y los vivos seremos transformados en un abrir de ojos a la final trompeta, y vamos a ser convertidos en cristianos con cuerpos espirituales. Dele la gloria a Dios, hermano. Por eso la palabra es clara: convertimiento es parte de la vida cristiana de cada día. Y hermano, la Biblia habla que la iglesia tiene que tener una identidad. Ser hijos de Dios nos lleva o nos conlleva un gran desafío: el de parecernos más y más cada día a Jesús. Si hoy como que alguien dice, como que dices que eres cristiano, pues no te pareces que eres cristiano. ¿Alguien le ha dicho a usted esta palabra? A mí sí me la han dicho, antes y ahora todavía. ¿A poco es usted cristiano? Y hasta digo, sí, y pastor, y está conmigo. A lo mejor alguien dice, pues no parece. ¿Es cristiano usted? Sí. Pues no parece, mira cómo se comporta. Pero sí somos cristianos, vamos creciendo. Tenemos que parecernos cada día a Jesús, más y más. Pero madurez no es concepto de una vida larga. No. Envejeciendo y continuar siendo inmaduros, eso no es madurez. Necios, infantiles. Madurez no descansa en el conocimiento, experiencias y seguir sin entender los asuntos de templanza y disciplina cristiana. Madurez no es la condición de lograr yo muchos bienes, riqueza y poder e influencia y ser siendo pobres espirituales. Madurez no depende de mi conocimiento secular y seguir siendo ignorantes a la realidad espiritual. Puede haber personas millonarias, influyentes, intelectuales, poseedoras de bienes, de influencia y poder, pero eso no es madurez. La madurez es otra cosa. La madurez representa realmente el poder llegar al éxito espiritual. Este versículo de Lucas 2:52 nos enseña el ejemplo de alguien que, siendo pequeño en edad, la Biblia dice que logró cuántas bendiciones, cuántos dividendos en madurez. Me refiero a Jesús. Y Jesús, dice la palabra, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Note usted dos aspectos. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en edad de días, años y meses, y en gracia
para con Dios y para los hombres. Es decir, que Dios reconocía la madurez de Jesús y los hombres también hablaron de ello y decían: ¿de dónde este hombre tiene tanto conocimiento, tanto poder? Él es hijo de Dios. O sea, dieron fe y testimonio. Es importante que nosotros seamos conocidos en todas las áreas. La primera creo que sería el cielo, que Dios sepa de nosotros que somos cristianos maduros, pero que también la gente vea, los que nos rodea, tu esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, suegra, cuñados, la gente, los patrones, los trabajadores, compañeros, hermanos, que realmente podamos alcanzar la madurez espiritual. Y los éxitos de los maduros los enumeraría. Yo hablaría de 3, 4, 5 aspectos importantes para cerrar este cuadro. Primero, el maduro permanece firme ante las presiones de la vida. Es decir, que en tiempos de presión donde se demuestra el problema, es donde podemos demostrar nuestra madurez. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Los maduros podemos hacerle frente a las presiones de la vida. Es que la vida en sí está llena de obstáculos. La Biblia dice que la vida en esta tierra, en este mundo, está plagada, llena de sinsabores, de desatinos, de fracasos, y nos hiere. Pero el cristiano maduro no lo va a mover ninguna presión del mundo actual. Todo lo contrario, permanecerá firme hasta el final. Segundo, el maduro asume su responsabilidad. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por el diablo. ¿Es así dice la Biblia? Sino que cada uno es tentado por el diablo. ¿Así dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo dice? Por su propia concupiscencia. Es más, ni siquiera el diablo entra en esta escena. Me gustaba mucho una expresión que decía una mujer madura. Dice: éramos jóvenes, pero ya ministros. Estoy hablando de hace 35 años. Y un día se nos acercó, estábamos en una reunión de varios pastores, muy jóvenes todos, de 20, 25 años. Y nos dijo esta palabra, dice, hasta nos hizo reír, pero después yo me quedé y digo: tuvo razón. Y así se metió en medio de la bola de pastores y nos dijo: pastores, no hagan cosas que ni al diablo le parezcan. Y es que los cristianos muchas veces hacemos cosas que ni al diablo le parecen, hermano. Otro más dijo: vi al diablo venir quejándose con Dios triste. Y Dios le dijo: ¿por qué estás triste? Porque ya caí en el desempleo. ¿Cómo que en el desempleo? Sí, porque tú me pediste que fuera a promover el pleito entre los cristianos, los golpes, pero cuando ya llego ante ellos, ya se dieron antes que yo llegue. Ya no tengo trabajo, ellos me robaron el trabajo. Entonces no culpe al diablo, hermano, de todo. No lo culpe, cúlpese usted, que por su naturaleza carnal, hermano, no adopta su responsabilidad. Como pastor, hermano, me he tenido que enfrentar a tantos cristianos inmaduros que vienen para pleitear. Y se escuchan este tipo de expresiones. El maduro asume su responsabilidad, pero el inmaduro culpa a todo mundo. Es que el diablo me tentó, fue el diablo. Es que fue la hermana, fue mi esposa,
fue mi suegra. Lo menos que yo quisiera como pastor es aparecer en esa cena, pero no me la libro. Y casi siempre, antes que la suegra, el cuñado y el yerno van contra el pastor. Es que el pastor. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Yo he sido culpado de que los hijos no se conviertan, pero yo no los voy a convertir. Es usted, padre, es su responsabilidad. No me ponga cargas que no le correspondan a usted o que le corresponden a usted. No culpe a la suegra de sus hijos, su mal comportamiento. No culpe a la suegra de la esposa que tiene o al suegro del esposo que tiene. Es su responsabilidad. Si ya está casado, es usted responsable de convertir a su esposo y a su esposa cuando usted cambie. El maduro asume su responsabilidad y dice: he pecado, he hecho lo malo, Señor, perdóname. Qué hermoso se oye esto. Qué maravilloso es cuando el esposo, la esposa, el padre, el hijo, el yerno, el cuñado o el pastor escucha esta palabra de aquel que falló: perdón, he fallado, yo soy el culpable, nadie más. Nunca culpe a nadie, hermano. Quiero decirle que cuando usted culpe a alguien, usted está demostrando su inmadurez. Tercero, el maduro sabe dominar y refrenar su boca. El creyente maduro tiene el poder de dominar su lengua. Dice Santiago 3:2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz, dice también, de refrenar todo su cuerpo. Alabado es Dios. En Proverbios la palabra nos habla diciendo: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Se da cuenta, hermano? La Biblia dice que nuestra lengua es un pequeño miembro que puede hacer tantos males. El apóstol Santiago ilustró diciendo: las grandes embarcaciones, grandes navíos, con un pequeño timón se controlan. Los caballos con un freno, aunque sean caballos brutos, dice, se pueden controlar. Pero los hombres, las mujeres, los cristianos inmaduros, su boca puede encender bosques de fuegos impetuosos. El maduro es una persona que persigue la paz. Usted sabe que hay guerras y pleitos. Vivimos en un tiempo y en un ambiente hostil. Pero la Biblia dice que los cristianos tenemos que controlar y permitir que Dios controle nuestro carácter para poder ser cristianos maduros. Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pero la palabra también habla, Salmos 34:14: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Apartémonos del mal, dice la palabra. Apartémonos del mal, dice la Biblia. Busquemos la paz y sigámosla. Y finalmente la palabra dice: el maduro, el cristiano maduro, sabe cómo dirigirse a Dios, el Padre, de forma correcta. Sabe cómo orar. Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero el cristiano maduro sabe cómo orar, cómo dirigirse al Padre, sabe cómo ahí acercarse a Dios, pero con testimonio íntegro, maduro y firme, porque vivimos en su voluntad. Concluyo diciéndoles: hermanos, vivamos cada día creciendo en gracia.
creciendo en fe, creciendo en humildad, fortificándonos, porque los maduros un día heredaremos las naciones eternas. Pongámonos de pie, oremos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. No hay nada más maravilloso y grato. Ore a Dios, hermano, pídale a Dios. Creo que primeramente perdón y después fuerzas, guianza y sabiduría. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios, eres maravilloso. No hay nada más grande y grato que vivir para tu gloria y para tu alabanza. Enséñanos, Señor, a vivir en santidad. Enséñanos, Dios, a vivir cada día en esa bendición espiritual. Que día a día, momento a momento, aprendamos, Señor, a andar en los caminos, oh Dios, de tu palabra. Que cada día, que cada momento, oh Dios, nuestra vida cristiana, oh Dios, se asemeje cada día a ti. Que tu palabra sea cumplida en nosotros. Que aprendamos, oh Dios, a permitir que te forjes en nosotros, que seas formado dentro de nosotros, para vivir una vida, oh Dios, renovada, nueva, oh Señor, en toda la dimensión espiritual. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús.